¿Cómo están? Vamos a dar continuidad, ¿ok? Al tema de hoy. Por favor, les voy a pedir que nuevamente habiliten sus cámaras, pongan sus nombres completos en el chat para que quede registrado y quede en evidencia su asistencia en la teórica de hoy, ¿ok? Por favor, desde ahora ya. ¿Qué ha pasado? Faltó uno. Cada vez somos menos. Vamos a ver. Está Marlon. Marlon es Kelvin. Ya habiliten sus cámaras. Lizarazu, Alejandro. Entró ya nuestra estrella, Araníbar. Bien. Qué bien, Araníbar. Tienes que quedarte, Araníbar. Te van a sacar screenshot. Solo los que tienen cámara están en línea. Los demás están durmiendo. Giselle sigue con ese ángulo. No te favorece. Tienes que ser desde arriba. Imagínense que yo dé así la clase. No, pues no da, ¿no? No da. Vamos. ¿Quién más? Ya está Lionel. Lionel Messi. Mira, con su lapicera. Bien, Lionel. Pucha. Jocelyn con su cuaderno. Ya, ¿quién más está? Vamos, voy a sacar foto. Nadie más entonces, ¿no? Última oportunidad. Está Alejandro. Please start many count choice. Bien Sí, sí, ahí. lo configuro ahora, dame un segundito. No, pero sirve, sirve, Alejandro, vos tranquilo, que te lo vas a hacer valer. Eso es lo de menos. La cosa es que estés acá. Kevin recién se ha despertado. ¿Cómo es eso, Kevin? Va a la presencial, a las 6 de la mañana está, pero a la teórica no. A la virtual, que es más fácil, no. Ya bueno, no hay nadie más, ¿no? Listo, Pantoja, la última. Giselle está teniendo su cama, no sé qué está haciendo Giselle. Ya, nadie más. ¿Qué es de Amy? Bueno, Acá nadie. estoy, doctor, pero no sé, no se configura y no quiere prender. Ya, ni modo. Son los que estén. Mira, Alejandro Gamer. Ya, bueno. Eric Guamán Gonza nos está escribiendo. Ya, muy bien. Vamos a dar continuidad. Voy a empezar a compartir, por favor. Dígame si se evidencia el PowerPoint o no. Eh, ¿Dónde estamos? Virus. ¿Qué? Estamos en el gráfico, doctor, ¿Qué? en el gráfico, en la parte que tiene las burbujitas azules. ¿Qué? Sí,
Ahí te Nos dijo, habrás nos vamos a quedado quedar acá. vos. Ahí te habrás quedado vos, estás más adelante. Si ves más adelante, dos. No, pero está bien porque de esa manera puede identificar. Vamos, León, Alejandro, con sus cascos. Me gustan tus cascos, Alejandro. Vamos a ver. Es que Amy quiere anotarse, ¿te ubicas? Por eso estamos así. Por eso me dice desde acá. Esto ya lo hemos hablado. Ya, pero vamos a recapitular, ¿ok? A pedido de Amy. Un segundo. ¿Ok? ¿Se escucha con claridad? Sí, Perfecto. ¿Se evidencia? también. Sí, no. Ya, perfecto. Entonces, damos continuidad. A pedido de Amy. Vamos a hablar de las bacterias. Acuérdense, son procariotas, tienen una membrana celular, pero carecen de núcleos rodeados por una membrana y de otros orgánulos, limitados por su membrana. ¿Ok? Tienen una membrana celular. Es más fácil que ingrese el antibiótico a la bacteria para ser destruido. ¿Ok? La mayoría de las bacterias están rodeadas por una capa celular constituida por un peptidoglucano, un polímero de cadenas largas de azúcar unidas por puentes peptídicos. Existen dos formas de estructuras de la pared celular, eso lo hemos visto, esto es de la célula, creo. ¿Ok? Entonces van a ser dos tipos de células, una de bacterias gram positivas y otra de bacterias gram negativas. En las bacterias gram positivas tiene una pared gruesa que rodea la membrana celular y retiene la tinción de cristales violeta, así y la vamos a denominar gram positivas. A diferencia de las bacterias gram negativas, tiene una pared celular fina intercalada entre dos membranas constituida por una bicapa de fosfolípidos. ¿Ok? Muchas de esas bacterias siguen siendo extracelulares cuando invaden al cuerpo, mientras que otras pueden sobrevivir y replicarse fuera o dentro de las células anfitrionas. A estas las vamos a denominar como bacterias intracelulares facultativas. Algunas carecen solo dentro de las células anfitrionas, que son las bacterias intracelulares obligadas, ¿cuáles? Clamidia y Rickettsia. ¿Ok? Por ende, si es intracelular, va a ser más difícil la eliminación de estas bacterias. Acuérdense, ¿ok? Un claro ejemplo de las extracelulares, porque solo estamos hablando de las intracelulares, en nuestro caso es el Helicobacter pylori, ¿no? Que es extracelular, está sobre la mucosa gástrica y produce que úlceras, úlceras peptídicas, ¿qué más? Pueden llegar hasta perforación, pueden predisponer un cáncer gástrico. La presencia del 10 a 15% de los casos tienen Helicobacter pylori progresan a una gastritis crónica folicular activa, folicular, que ya forman folículos linfoideos y que estos evolucionan a metaplasia, displasia y por ende a un cáncer gástrico. Imagínense. Otras son intracelulares, como es la clamidia y la rickettsia, por eso es más difícil su eliminación, ¿ok? También recuerden, diré, porque ustedes ya deberían saber que hay bacterias multiresistentes. No es lo mismo una bacteria que es adquirida en la comunidad, que es una NAC, una neumonía adquirida en la comunidad, que se transmite de persona a persona, ¿ok? Que una que adquieres nosocomial, ¿ok?
en el hospital. Entonces, estas ya son multiresistentes a muchos antibióticos. ¿Ok? Que va a ser la pseudomonas también, una de ellas, la Klebsiella. Entonces, van a predisponer a una infección más permanente, dura más de 15 días, son pacientes que no pueden estar intubados más de 15 días, se realiza traqueostomía. Ostomía es la evocación hasta el exterior, traqueostomía. Entonces, la evocación de la tráquea al exterior, porque no pueden estar intubados más de 15 días, si no producen úlceras. Producen úlceras, el mismo tubo, imagínense 15 días apretando la tráquea, produce una úlcera, daño a nivel de la tráquea. Entonces, por ende, se realiza un corte para la traqueostomía. Entonces, esto estamos hablando de bacterias que sean multiresistentes, no socomiales. Entonces, tiene una conducta diferente, ¿ok? La riqueza lesiona las células endoteliales, en las que crecen causando una vasculitis, una necrosis fibrinoide hemorrágica visible de forma de exantema, pero también pueden lesionar el sistema nervioso central y causar la muerte, siendo así una fiebre maculosa en las montañas rocosas como el tifus epidémico. Los microorganismos, el micoplasma y los que pertenecen al género relacionado con el ureaplasma son únicos entre los patógenos bacterianos extracelulares. El que les estoy diciendo, el productor de ureasa, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? Por puntos. Les he mencionado ahora. Alejandro, que estás durmiendo. ¿Alguien sabe? El Helicobacter pylori, pues, es productor de ureaplasma, ¿ok? Ureasa también produce y destruye, tiene un factor más lesivo a nivel de la mucosa. Hay factores defensivos y hay factores que alteran, ¿ok? Que dañan la mucosa. Entonces son extracelulares, pueden, porque no tienen pared celular, son microorganismos de vía independiente, son más minúsculos, conocidos que presentan 125 a 300 nanomicras, ¿ok? Son muy pequeños. Ahora vamos a hablar de los hongos, ¿ok? Miren, producen algunos hongos, pueden producir alopecia acreta, ¿ok? El eso del pie de atleta llamada tiña podal, ¿no? Que es hay una afección porque es una zona muy húmeda, está en constante sudoración, entonces hay una preinfección, una infección por hongos, ¿ok? Entonces los hongos, vamos a hablar de los hongos, son fúngicos, hay antifúngicos. Un claro ejemplo sería a nivel del cuello uterino, el las monilias, ¿ok? Que son bacilos alargados, tabicados, que producen estas secreciones blanquecinas, como si fuera queso cortado, ¿ok? Son eucariotas que poseen paredes celulares gruesas que contienen quitina y membranas celulares que contienen ergosterol. Los hongos pueden causar infecciones superficiales o profundas. Las superficiales afectan la piel, el pelo o las uñas. Los dermatofitos son amantes de la piel, son hongos de capas cutáneas superficiales. Estas infecciones reciben generalmente la denominación de tiña. ¿Ok? Puede haber diferentes tipos de tiña, tiña corporal, tiña podal. ¿Ok? Entonces va a haber una afección a nivel de las uñas, se vuelve blanquecina las uñas, a nivel del pelo puede producir esta alopecia, hay diferentes tipos de alopecia, esta parece una ácreta, ¿ok? Entonces ya afectan obviamente a la piel produciendo esa descamación.
Vamos a hablar de los protozoos. Son eucariotas unicelulares, se encuentran entre las principales causas de morbilidad y mortalidad en los países en desarrollo. Pueden replicarse intracelularmente en muchos tipos celulares, por ejemplo, el Plasmodium en hematíes, en los glóbulos rojos, la leishmaniasis en macrófagos, o extracelularmente en el aparato urogenital, intestino o sangre. ¿Ok? Los protozoos intestinales más relevantes es la entamoeba histolítica y la Giardia lamblia. ¿Okay? Acuérdense que estos predisponen a tener diarreas de manera constitutiva, pueden tener también, pueden producir hemorragia, ¿ok? Entonces varía, ¿ok? Vamos a hablar de los trofozoitos. Son móviles, se fijan en la pared intestinal y la llegan a invadir. Los trofozoitos hay que pensar en el treponema, en el trypanosoma cruzi, ¿no? Entonces van a tener trofozoitos, van a tener las diferentes formas. Unas pueden ser de trofocitos, que son móviles porque son flagelados, recuerden eso, están flagelados. A diferencia de los quistes, son inmóviles, resistentes a los ácidos del estómago y son infecciosos cuando se ingieren. Entonces es más difícil también la modalidad, ¿ok? Porque hay un ciclo del parásito que se aprecia en el organismo, ¿ok? Puede estar en diferentes fases y dependiendo de cuál sea, produce mayor o menor clínica, ¿ok? Vamos a hablar de los helmintos. Los helmintos son gusanos, parásitos, son organismos multicelulares muy diferenciados con ciclos vitales complejos. La mayoría de ellos alteran una reproducción sexuada en el huésped definido con una multiplicación asexuada con un huésped o un vector intermedio, ¿ok? Ustedes piensen que esos parásitos son por la ingesta, ¿ok? Hay una afección ano-mano-boca, o sea que no se lavan las manos. Ustedes, yo creo que con la pandemia todos han llegado a lavarse las manos y han aprendido a lavarse las manos, ¿ok? Los seres humanos podrían albergar gusanos adultos, como es el Ascaris lumbricoides. Estos ascaris, como se ve en la imagen superior derecha, son múltiples, están almacenados en todo el intestino, o sea, la clínica va a tener esa pesadez estomacal, son personas que comen mucho, pero su comida se la come el parásito, no la ingieren ellos, entonces siempre están con hambre, comen todo y nunca engordan, ¿ok? También ten en cuenta que se realiza la extracción cuando es muy abundante llega a ser quirúrgica, o sea, ya no sirven los antiparasitarios, que es por deposiciones, ¿ok? Deposiciones normales, o sea, es la forma de eliminación, a veces es tan abundantes que producen oclusiones intestinales, imagínense, llegan a ocluir todo el estómago, llegan a ocluir todo el intestino grueso, delgado. Entonces, de esa manera tienden a realizarse una cirugía quirúrgica, tienden a hacer una cirugía a cielo abierto y de esa manera se produce la extracción de la misma. Entonces, vean que esta es la modalidad del Ascaris lumbricoides. Tienen forma de lápiz, más o menos, del tamaño de unos 20 centímetros. ¿Ok? Tiene fases inmaduras, que es la Toxocara canis, las formas larvarias asexuadas, que pueden estar asociadas al Echinococcus, ¿no? Vamos a hablar de los ectoparásitos, ¿ok? Estos son conocidos, obviamente el más ejemplar son ácaros, piojos, chinches, pulgas, ¿ok? Son insectos los que he mencionado, pero también puede haber arácnidos, ¿ok? En los ectoparásitos.
que van a ser los ácaros, garrapatas y hasta arañas, ¿no? Entonces, porque tiene diferentes, las extremidades, ¿no? Son 6 aproximadamente, por eso la forma. Los ácaros que se encuentran en polvo, en las camas, no les llega el sol. Las garrapatas se adquieren a través de los perros y las arañas dependiendo del lugar, ¿no? Entonces, son insectos o arácnidos que se unen a la piel y viven sobre ella en su interior, ¿ok? Entonces, están a través, llegan a anestesiar lo que sería un vaso, una vena, y de esa manera se nutren a través de la sangre, ¿ok? Los artrópodos pueden producir enfermedades por daño tisular directo, lo que les decía, hay una, hay una infección local de la piel o de modo indirecto haciendo las veces de vectores por la transmisión de agentes infecciosos, ¿ok? En este caso sería ejemplos de garrapatas del cielo, se transmiten por espiroqueta de Burgdorferi en la enfermedad de Lyme. Entonces son claros ejemplos de este tipo de afección, ¿ok? Por último, vamos a hablar de las técnicas especiales para el diagnóstico de agentes infecciosos. Hay técnicas especiales para diagnosticar los agentes infecciosos. ¿Cuáles? La principal, acuérdense, es Gram, Paz, Giemsa. ¿Ok? Esas son las más importantes. Pruebas de PCR. Entonces, en la tinción de Gram se van a evidenciar la mayoría de las bacterias. En la tinción ácidos resistentes, escuchen, ácidos resistentes, no es cualquiera, son micobacterias. Un claro ejemplo sería, ¿cuál? ¿Alguien recuerda? Tuberculosis, podría Muy ser. bien. ¿Quién dijo eso? Mayarle. Yo, ¿Quién es yo? Mayerly, pues, doctor. Mayarly, perfecto. Es que acá no les he minimizado la cámara, ¿ok? Entonces, no sé quién me habla. Ya está, Mayarly. Muy bien, Mayarly, hoy día estás on fire. Todo le has chutado, como en la teoría teórica. Muy bien, Mayarly, seguí así. Entonces, tinciones de plata para ver hongos, legionela, neumocistis, ácido periódico de Schiff, el PAS. El PAS es más específico en hongos, eso es importante, hongos, amebas, muscarín en Cryptococcus, Giemsa, Giemsa en qué tipo de bacteria, ¿alguien sabe? Giemsa, ¿para qué utilizamos? De nuevo, doc. Otra vez, otra vez. ¿Verdad? ¿Quién habla? A ver. Yo, ¿Quién es yo? Les he dicho, identifíquense. doctor, repita la pregunta, soy Amy. Ah, ok. Les decía la técnica de Giemsa que la afección gástrica se puede ver. ¿Qué enfermedad se puede determinar con la determinación del Campylobacter? ¿No es lo de el esófago de Barrett? Casi, casi. Hay que ver cuál. Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori para la gastritis es un Campylobacter, ¿ok? Aparte de las leishmaniasis, que son parásitos. La leishmaniasis puede ser una afección mucocutánea, ¿ok? Pues en la piel como en las mucosas y parásitos de la malaria. Sondas de anticuerpos, cultivos, sondas de ADN y otra de las principales son pruebas de amplificación de los ácidos nucleicos del PCR, ¿ok? La cadena.
para el diagnóstico de gonorrea, clamidia, tuberculosis, encefalitis herpética, ¿ok? Vamos, tengo un problema. Entonces ya se va a finalizar la clase, ¿ok? Cualquier momento se puede llegar a cortar. Vamos a hablar de enfermedades infecciosas, nuevas y emergentes. Las causas infecciosas de algunas enfermedades no se reconocieron porque eran difíciles de cultivar. Miren, gastritis crónica por Helicobacter pylori. ¿Ok? Es, pero nosotros, al microscopio, con la biopsia apropiada, se puede identificar el Helicobacter pylori. Y hemos dicho técnicas especiales, HIEMS es la principal, pero en nuestro medio la gente hace con toludina. Puede haber otra tinción igual que nos podría ayudar, que es la de Warting Starring, ¿no? No sé si han escuchado, que eso igual va a ser una forma de poder identificar, ¿ok? Otra, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, neumonía de los legionarios. Algunos de estos agentes infecciosos son nuevos para los seres humanos. ¿Cuáles? VIH-Sida. VIH-Sida son menos de 200 cargas de linfocitos CD4, ¿ok? Y la Burgor Fehring, que hace referencia a la enfermedad de Lyme. La inmunodeficiencia causada por SIDA, entonces va a haber una depresión y un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ok? Durante el tiempo se adquiere este tipo de infección, ¿ok? El rechazo de trasplantes para algunos cánceres, y entre estos es el sarcoma de Kaposi. Entonces, el sarcoma de Kaposi, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver en microscopía? Van a ser, es una neoplasia maligna de estirpe mesenquimal, recuerden mesenquimal, vascular, ¿ok? La cual presenta, ¿qué es lo que va a presentar? Hipercromasia, atipia citológica, ¿ok? A nivel de las células endoteliales. El Mycobacterium avium intracelular, el Geoversi y el Streptosporidium parvum, ¿ok? Una adaptación microbiana resistente. A diferencia de las demás, ¿no? Estas ya no son comunes. Es muy difícil poder llegar al tratamiento de virus, como les mencionaba, PS, ¿no? Ni con vacuna, y el Helicobacter pylori, que hasta se hace un cambio. Normalmente el tratamiento para el Helicobacter pylori, ¿saben cuál es? ¿Alguien sabe cuál es? ¿No se hace un corte, tipo extraen la parte que está dañada? Sí, se toma biopsia, Amy, está bien lo que dices. Se toma biopsia y, pero se realiza antibióticos. Es una bacteria, acordate. Entonces va a ser ACO. Entonces va a ser, ¿no? Va a ser omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Entonces va a tener las siglas ACO, OCA. Eso es muy importante, ¿ok? Vamos, ¿tienen alguna duda, preguntas acá? Igual el día de mañana no estoy con ustedes. No, no estoy con ustedes en la teórica. ¿O estamos? Sí, estamos, Doc. Ah, ya, ok. Entonces mañana profundizamos un poco más, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta hoy? Ya, si no hay más preguntas, vas a dar por finalizada la clase de hoy. Me gustaría escuchen esto. Quiero que les vaya bien. Entonces, que sea más participativo. Entonces, ustedes busquen
alguna pregunta, digamos, en la práctica que ayude, ¿ok? No es para matar a su compañero exponiendo, sino que sea algo proactivo. ¿Qué implica? Que digamos, digan, enfermedades infecciosas nuevas, emergentes, que es el tema de mañana en la práctica, con los del viernes. Ah, yo encontré que el sarcoma de Kaposi se evidencia de tal manera y se aprecia así en la microscopía y tiene una inmuno específica. ¿Cuál? HHV8. ¿Ok? Entonces, me gustaría eso para que puedan subir en la calificación en conocimientos, ¿ok? Entonces, para que no sea una pregunta directa, como siempre lo hacemos, digamos que Mayerly nomás ahí está, Amy igual, y el resto se va a quedar sin participación, ¿me entienden? No quiero es, quiero que entre todos hagamos constructivismo, entonces entre todos llegamos a una verdad absoluta, ¿ok? Nadie es dueño de la verdad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar por finalizada la clase de hoy, ¿ok? Entonces, nos vemos, ¿ok? Nos vamos a ver con ustedes el día de mañana. Me Chao, despido de doctor. todos ustedes, ¿ok? Una mención especial para Mayerly y Amy. Se cuidan. Adiós, doctor. Hasta luego.